de nuevo a esta serie de vídeos que voy a realizar sobre la obra Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, que voy a ir abordando capítulo a capítulo. Bien, en este segundo vídeo voy a tratar el capítulo 1. El capítulo 1 tiene por título Ciencia perdida o ciencia no material. Bien, es un capítulo que solamente tiene 17 páginas, pero a pesar de esto voy a hacer el vídeo más largo, casi con toda seguridad, de todos los vídeos de la colección. La razón es sencilla, es que en este primer capítulo se hace una declaración de intenciones de lo que va a ir toda la obra. De esta manera se debe de entender de que quizás en este primer vídeo no se va a entender exactamente todo, ya que bueno, pues esta declaración de intenciones incluye muchas cosas que en lo sucesivo se irán entendiendo. Para empezar el capítulo nos encontramos con una frase que creo que es la frase, y no exagero, más importante que ha dicho un científico moderno en toda la historia. Y es la frase de Nikola Tesla que dice: el día que la ciencia se dedique a estudiar los fenómenos no físicos de la naturaleza, hará más progreso en unas semanas que en toda su historia. Bueno, esta es una frase pronunciada por Tesla, más o menos a finales del siglo XIX, y dejo muy claro en el arranque del libro que nunca en la historia de la ciencia moderna se había pronunciado una frase tan visionaria y, lamentablemente, tan premonitoria de lo que luego, desgraciadamente, ha acabado siendo la deriva de la ciencia moderna. Bien, para continuar ahora con esta exposición es necesario que introduzca una serie de conceptos que van a ser muy necesarios en sucesivas no solamente en este vídeo, sino en sucesivos vídeos. Por tanto, ahora es el momento de explicar una serie de hechos que hicieron o construyeron el edificio de la ciencia moderna y que tuvieron lugar principalmente en el siglo XIX. Lo primero que quiero hablar es del positivismo. El positivismo es un sistema de creencias que se instaura en el siglo XIX, y digo sistema de creencias porque hoy en día todo lo que vamos a hablar a partir de ahora ya se ha demostrado de su falsedad, que considera que solamente se puede estudiar el comportamiento de la vida o llegar a entender los misterios de la naturaleza utilizando el método científico. Y evidentemente, cuando hablo de método científico, hablo de método científico moderno, que es el nacido a posteriori de la Ilustración. Y digo esto dejando claro de que anteriormente existía otro método científico moderno al cual la ciencia moderna suplanta y elimina. De manera que hoy en día hay mucha gente que no sabe que anteriormente existió otra forma de acceder al conocimiento, que no era exactamente en los términos en los cuales se basa el positivismo. El positivismo nace en el entorno de las sociedades modernas, industrializadas, y nace en el seno de las ciudades, del pensamiento moderno y antinatural. Bien, el segundo tema del que quiero hablar, el segundo sistema de creencias del que quiero hablar, es del materialismo. El materialismo es un sistema de creencias que se instala a posteriori del mecanicismo de Newton y que considera que solamente aquello que se puede ver, medir y tocar, es decir, la materia, es objeto de estudio y es lo que nos permite comprender los misterios de la naturaleza. Bien, el materialismo también es un sistema de creencias, como digo, que también ha sido refutado gracias a la nueva ciencia que Magna Ciencia pretende mostrar. Y el tercero de todos sería el reduccionismo. El reduccionismo consiste en eliminar de un sistema suficientemente complejo una serie de variables que nos permiten luego con esto comprender el sistema de una manera mejor. Es decir, elimino aquellas variables que parece que no afecten a nuestro sistema, pero que gracias a ello pues comprendo mejor o llego a mejores resultados sobre el sistema. Bien, esto es algo que es lícito, es decir, se puede hacer perfectamente, pero esto, el problema de la ciencia moderna es que no ha establecido unos márgenes de validez, unos márgenes claros, conforme a este reduccionismo que iremos viendo a continuación. Bien, dejando claro, por tanto, ya dejo claro, de que anteriormente al método científico moderno existieron otras formas de acceder al conocimiento, a las cuales yo he llamado Magna Ciencia, entramos en la segunda parte, en el segundo subcapítulo, que nos dice una ciencia tecnológica y tecnocrática. Bien, aquí quiero hacer referencia a una frase del propio Einstein, que dice: tengo miedo del día que la tecnología vaya a sobrepasar la interacción humana. El mundo
entonces será gobernado por una generación de idiotas. Bien, ¿qué nos quería decir con esto Einstein? A ver, el reduccionismo, cuando, por ejemplo, se escribieron las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que dan lugar al electromagnetismo, apareció una gran cantidad de términos que necesariamente fueron sustituidos porque no se comprendían en su complejidad. Esas ecuaciones dieron lugar a 80 ecuaciones con 64 incógnitas y, por tanto, no había manera de solucionar este sistema. Al eliminar todas esas ecuaciones, se quedó con una versión muy reducida de las ecuaciones de Maxwell que eliminaban esencialmente las ondas longitudinales para considerar que solamente existían las ondas transversales, las ondas electromagnéticas. Gracias a esto, se ha podido construir aparatos tecnológicos como un teléfono móvil. Por tanto, tenemos que decir que el reduccionismo a nivel de tecnología ha sido un gran avance para la humanidad, porque nos ha permitido construir todo este aparato tecnológico del cual hoy en día vivimos. Pero tenemos que volver a la frase inicial de Tesla, que nos dice ciencia perdida o ciencia no material. ¿Qué estaba queriendo decir Tesla cuando hablaba de ciencia no material? Pues estaba hablando del éter, del campo etérico, de aquello que no es materia, aquello que no es física, y nos decía muy claramente que el día que hagamos eso, nos dediquemos a estudiar los fenómenos no físicos, haremos más progreso en pocas semanas que en toda nuestra historia. Es decir, el día que dejemos de lado las creencias materialistas, llegaremos a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. Es decir, daremos ese famoso salto cuántico del que tanto habla la cultura de la nueva era. Siguiendo con este tema, quiero dejar muy claro que ciencia perdida es ciencia no material y ciencia no material es ciencia etérica. El segundo hecho relevante por el cual se está produciendo una desafección, o esta desafección de la que hablaba, es la continua caída de la ciencia moderna al poder, al servir al poder. Por tanto, no es que el método científico sea incorrecto. El problema que hay es que demasiados científicos hoy en día no quieren ver o no quieren aceptar de que el poder que controla el mundo es lo suficientemente grande como para sucumbir continuamente a él y estar continuamente sirviendo a él. Yo solo cito un ejemplo y no quiero entrar luego ya en teorías conspirativas, a pesar de que este libro ha sido tachado de conspirativo, porque no es el caso. Este libro da mucha información y permite que al propio lector llegue a sus propias conclusiones, y las teorías de la conspiración siempre son un resultado de, pero nunca una premisa de la que se parte. Pero doy un dato que para mí es significativo. En el año 2004, los beneficios, y estoy hablando de beneficios de las principales 5 empresas farmacéuticas del mundo, subieron a los 60.000 millones de dólares. Es decir, eso fue el beneficio. Ese beneficio hoy en día es muy superior. Se cree que en el año pasado pudieron llegar a los 600.000 millones de dólares de beneficios, ¿no? Entonces, cuando algo tiene tantísimo poder, pues es evidente que acaba controlando el método, y el método acaba sirviendo al poder. Entonces, esto cada vez hay más gente que se ha dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, también quiero destacar otro hecho que para mí es importante, que es el tercer hecho, aunque es menos conocido, de esta desafección por la ciencia moderna. En los años 50, por ejemplo, la industria farmacéutica, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, que tanto daño hizo a la ciencia proscrita, tuvo un gran desarrollo en lo que se han llamado los antibióticos. Pero es importante decir que todos los ensayos que se hicieron para comprobar la efectividad de los antibióticos en los años 50 se utilizaba como patrón comparativo los aceites esenciales que se han utilizado de toda la vida como antibióticos. Es decir, hay muchísimos aceites esenciales, como el aceite esencial de árbol de té y demás, que se han utilizado como base para eso, para contrastar la efectividad de estos antibióticos. ¿Y por qué se hizo eso? Pues se hizo eso por una cuestión muy sencilla. Si alguien desea patentar algo, tiene que patentar algo que sea un principio activo modificado. Es decir, un principio activo que no nos da la vida, como un aceite esencial. Entonces, al modificarlo, ese principio activo, pues el hecho de ser quimiosintético, que se llama, puede ser patentado. Entonces, me llamó particularmente la atención leyendo un manual académico sobre la definición de antibiótico que daban dos científicos
académicos. Decía, molécula natural producida por un organismo vivo, hongo o bacteria, sintética o semisintética, capaz de inducir la muerte o la detención del crecimiento de bacterias, virus u hongos. De los virus ya sabemos que no es el caso, pero bueno, continúa la frase diciendo, hoy en día no se utilizan moléculas de origen natural, por lo cual no se establece más la diferenciación de quimioterapéuticos, término usado para referirse a las moléculas de origen sintético y sus derivados. Es decir, ellos dejan muy claro de que no hay diferencia entre antibióticos quimiosintéticos y antibióticos naturales. Pero es que el problema de esto, aparte de ser una falsedad tremenda, es que todo lo que es quimiosintético genera efectos secundarios, porque aquello que es contrario a la vida, cuando entra en un ser vivo, lo primero que quiere hacer el ser vivo es expulsarlo. Entonces, esto irremediablemente va a generar efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso del Viagra es un medicamento que se utiliza para lo que se utiliza, pero en su origen era estudiado como un medicamento para el corazón. Entonces, con el Viagra lo que ocurrió es que el efecto secundario se acabó convirtiendo en el principio activo. Y esto es una práctica que lamentablemente es muy habitual por parte de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro que hace que cada vez la gente pues sienta más desafección por la ciencia moderna porque están empezando a ver de que es un instrumento al servicio del poder y no un instrumento al servicio del conocimiento. Y el cuarto factor que yo quiero hablar es un factor relacionado con algo que yo llamo la soberbia y la prepotencia. La prepotencia que sobre todo en los años 70 y 80, últimamente está un poco más matizada, pero gobernaba toda la ciencia moderna. Aquí quiero decir una frase del señor Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, que decía lo siguiente: los organismos vivientes han existido sobre la Tierra sin saber nunca por qué durante más de 3.000 millones de años, antes de que la verdad, al fin, fuese comprendida por uno de ellos, por un hombre llamado Charles Darwin. Es decir, fíjense ustedes, primero nos dice que los organismos vivientes han existido sobre la Tierra sin saber nunca por qué. Bueno, sin saber el señor Dawkins por qué. Porque los antiguos, gracias a sus tratados de medicina natural, nos dieron muchísima información de por qué estamos aquí. Pero bueno, eso para el señor Dawkins, para Celso y todos los que vinieron anteriormente del señor Darwin, pues simplemente eran estúpidos y nunca se enteraron absolutamente de nada. Durante más de 3.000 millones de años, también es algo que yo pongo totalmente en entredicho, porque se está hablando de la edad de la Tierra a partir de la radiación por isótopos, y ese instrumento de medida, pues al igual que la PCR y otros instrumentos de medida, son tremendamente dudosos. Antes de que la verdad, además es que él utiliza la palabra la verdad, por fin, fuese comprendida por uno de ellos, por un hombre llamado Charles Darwin. Bueno, sobre el darwinismo no voy a hablar porque mi compañero de editorial, Máximo Sandín, ya lo ha hecho, pero este tipo de frases tienen un impacto en el inconsciente colectivo tremendo, porque significa que cualquier persona que critica la ciencia moderna y este tipo de pensamientos o este tipo de creencias son con las cuales nuestros niños son educados en la escuela, pues son bombardeados con estas ideas, implica inmediatamente algo que yo llamo volver a la Edad Media. Es decir, cuando nosotros criticamos o alguien pone un punto de crítica a la ciencia moderna, inmediatamente se le ticha de persona que quiere regresar al vudú y a otras prácticas ancestrales. Bien, creo que esto es lo que quiero comentar en esta primera parte del vídeo. Evidentemente hay mucho más que decir, pero esta es una primera declaración de intenciones. Ahora, en esta segunda parte del vídeo, continuaremos con los aspectos concretos de esta ciencia no material que iremos abordando. Bien, en esta segunda parte del primer capítulo de Magna Ciencia, quiero adentrarme en las características concretas que mi investigación me ha llevado a ver sobre qué es exactamente esta ciencia no material, es decir, qué es exactamente esta física etérica o energía primordial. El blog La Ciencia Perdida empieza más o menos en el año 2010 y
y es el resultado de muchos años anteriores de acumulación de información. Estos años irían desde el año 2008 al año 2013. Y ahí investigó diferentes científicos proscritos, por un lado Nikola Tesla, que provenía del campo de la ingeniería eléctrica, Wilhelm Reich, que era un psicoanalista, Victor Schauberger, que era un hombre que se dedicaba a estudiar las plantas, Georges Lakhovsky, que era un oncólogo que residía en París y que construyó aparatos electroterapéuticos. Y todos ellos me daba cuenta de un hecho fundamental, que es que a pesar de proceder de campos tan sumamente diferentes, todos llegaron exactamente a la misma conclusión sobre qué es exactamente esta física no material de la cual Tesla hablaba, y que dejaba muy claro que si investigáramos esta ciencia, pues haríamos un salto cualitativo y evolutivo sin parangón. Y estas características que yo hallé en la física etérica, en la ciencia no material, serían las siguientes. A diferencia de la energía electromagnética convencional, que podía ser generada por cualquier metal, esta energía lo cruzaba absolutamente todo. Es decir, primera característica de la energía etérica, es omnipresente, lo cruza absolutamente todo. Esto es muy importante para comprender el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica, y de hecho todos los principios termodinámicos, siempre se basan en sistemas cerrados, sin equilibrio, pero al darnos cuenta de que existía una energía, y existe una energía etérica que lo puede cruzar absolutamente todo, este principio es fácilmente soslayable y falseable. Pero bueno, esto será tema para el capítulo 3 de Magna Ciencia. Sigamos. Era omnisciente y omnipresente. Por este hecho, todas las leyes termodinámicas fracasaban para describirla, ya que éstas solo se aplican a sistemas cerrados que esta energía demostraba que no podían existir en la naturaleza. Bien, segundo punto. Creaba estados y sistemas más ordenados, cualidad para la que empleamos el término negentropía. Bien, esto lo que nos dice es que esta energía es una energía que era capaz de crear orden del caos y tendía hacia la reorganización espontánea de los sistemas. Bien, cuando nosotros observamos el mundo biológico y lo observamos profundamente, digamos, desvinculados de todas las creencias y de toda la biología moderna y mecanicista, enseguida nos damos cuenta de este hecho. Es solamente cuestión de observar el mundo biológico para observar que estos fenómenos de reversión de la entropía y de creación de orden y de fractalidad son absolutamente presentes en todos los seres vivos, en su sangre, en sus líquidos, en sus células, en todo hay un orden implícito, de manera que esta energía sería la encargada de crear estos patrones ordenados y negentrópicos, es decir, contrarios a la tendencia al orden. Eso no quiere al desorden. Eso no quiere decir que no existen principios entrópicos, todo lo contrario. Quiere decir que existen dos principios que están, digamos, uno en completitud con el otro. Este otro principio, el principio que crea orden del caos, ha sido desestimado por la ciencia moderna, pero que evidentemente todas las ciencias anteriores lo tenían totalmente considerado. El tercer punto es el siguiente. Su tendencia era al color azul cian, es decir, a las altas frecuencias, en lugar de su opuesto entrópico rojo. Es decir, había una tendencia generalizada a un color azulado cianoso que no está presente en el espectro electromagnético newtoniano y sí en el goethitiano. Eso también es algo que veremos. La luz o calor eran fuente de entropía y caos, mientras que la oscuridad o el frío eran fuentes de negentropía y orden, con sus propios colores que no se encontraban en el espectro del arco iris, el espectro de Newton. Cuarto, precedía a la aparición de la energía eléctrica convencional en intervalos de tiempo extremadamente breves y en forma de pulsaciones. Es decir, antes de que apareciera el flujo de corriente eléctrica convencional entrópica y caliente, como la que hay en este momento en este lugar que yo estoy grabando, las luces que me están llegando, es una energía caliente entrópica, pero esta energía, cuando se propagaba a través de la electricidad, la precedía, es decir, iba antes que esta y tenía una naturaleza pulsante y fría.
Y eso es algo que quiero dejar muy claro, porque Tesla hizo patentes de superconductividad basando en conceptos que él vio de que sus cables se le congelaban cuando utilizaba esta electricidad longitudinal negentrópica y fría. Quinto punto, no necesitaba del espacio para manifestarse, sino del inverso del espacio. Esta es la verdadera razón por la que cuanto menos distancia hay entre las placas de un condensador eléctrico, mayor capacidad tiene el mismo. Esto es una abierta contradicción, es decir, según la física académica, cuanto más se comprimen las placas de un condensador, mayor capacidad tiene esto. Y esto no se puede explicar desde el punto de vista de la física material, sino desde el punto de vista de la física etérica, porque lo que se está produciendo aquí es una compactación del campo etérico, ergo, por consiguiente, una mayor manifestación de esta energía etérica. Sexto punto, en situaciones lejanas al equilibrio termodinámico, la nueva energía etérica prevalecía sobre la energía convencional caótica, descrita por la ciencia moderna perfectamente en la termodinámica. Es decir, antes de que aparecieran estados mecánicos de descarga mecánica entrópica, se precedía por estados de creación de orden. Es decir, la creación de orden precede siempre a la creación del caos, la creación del desorden, como la lógica y el sentido común nos vendrían a decir. Séptimo punto, un poco redundante, era una energía completamente opuesta a lo conocido, que no contradecía ninguna ley termodinámica, sino que la complementaba. Y esto es muy importante porque, lo veremos en el capítulo 3, cuando abordemos el tema de la segunda ley de la termodinámica, la ciencia etérica no contradice la ciencia termodinámica, sino que la amplía a estados de no equilibrio y en sistemas abiertos, que es lo que pretende explicar la termodinámica de no equilibrio, pero que evidentemente sin incluir estos hechos dentro de la ecuación jamás podrá comprender. Octavo punto, tenía una especial simbiosis con la vida y parecía estar relacionada con las corrientes energéticas como el chi, descritas por las ciencias tradicionales. Pero por esta razón, la electricidad convencional es claramente abiótica y provoca muerte. Es decir, este flujo energético parecía estar en clara simbiosis en la vida. Esto lo descubrió sobre todo Wilhelm Reich. Wilhelm Reich se dio cuenta que en los estados más pro vida aparecía un efluvio azulado cianoso alrededor de unas partículas que él llamó piones, que era más potente conforme cada vez más tenía más potencia de vida esa sustancia que analizaba. Y por tanto, había una correlación directa entre esta energía que Reich llamó orgón y el chi o el ki de las ciencias tradicionales del este, de la ciencia de la medicina tradicional china o también del prana, según la medicina ayurvédica. Y esta sería la razón de que la electricidad convencional es claramente abiótica, es decir, si yo toco algo de una corriente eléctrica, inmediatamente mis nervios dirán que esto no lo quieren, ¿no? Esto no quiere decir que no haya unas pequeñas cantidades de electricidad que miden los electrocardiogramas perfectamente dentro de mi cuerpo, es decir, electricidad abiótica. Pero lo que quiero decir es que la mayor presencia de energía en los seres vivos es sin duda esta energía etérica, este chi, este prana, del que hablaban las tradiciones primordiales. El noveno punto sería el punto que hablaba de que esta energía era atraída por los materiales no conductores que la acumulaban. Por este motivo, las vainas de mielina que cubren los nervios, así como los nodos de Ranvier, que son los nodos que podemos encontrar en las neuronas, transfieren y bloquean dicha energía. Es decir, estamos ahí encontrando un punto en el cual poder establecer un puente entre esta ciencia no etérica y la acupuntura, por ejemplo. El décimo punto es que es muy importante, esto lo investigó sobre todo Victor Schauberger, se manifestaba de fuera hacia adentro de manera implosiva, dejando a entender, no lo digo, de que la energía convencional se manifiesta de fuera, es decir, de lo material de dentro, desde lo material hacia afuera, de manera explosiva.
¿vale? Es decir, era una energía que era atrapada desde el exterior y que se manifestaba en la materia, ¿sí? El 11º punto, porque aquí no están numerados, habla de que podía afectar a los aparatos de medida y a la conciencia del experimentador, algo que enlazaba con la ciencia conocida como radiónica. Es decir, esta energía no material, no física, inegentrópica, enlazaba con el mundo denso, es decir, se manifestaba en el mundo denso de la materia, pero al mismo tiempo parecía estar tocando con el mundo de la conciencia, con el mundo de los pensamientos, ya que parecía que la conciencia del experimentador estaba realizando un tipo de influencia en esta, ¿vale? Esto es muy importante para entender una ciencia que ha sido muy atacada por parte del academicismo, que es la homeopatía. Bueno, la homeopatía no es nada más que una de las vías alquímicas que sobrevivió gracias a un científico que se llamaba Samuel Hahnemann, pero a otros que contribuyeron mucho dentro de la ciencia romántica alemana, ¿no? a esta gran fuente de conocimiento, que es que los medicamentos homeopáticos tienen que ser, activados a partir de una agitación, y que en esa agitación hay que poner la conciencia y por tanto el decreto del experimentador. Pues parecía que esta energía es la que establecía el puente entre la mente y la realidad física y material, ¿vale? Estaría como una hipotética, no lo he dicho hasta ahora, adrede, cuarta dimensión, ¿vale? Y el último punto es que, y ese es muy importante porque tiene unas implicaciones impresionantes, no tenía una velocidad concreta de propagación y se sospechaba que en ocasiones esta podía ser superior a la velocidad de la luz. Bien, antes he hablado de que las ecuaciones de Maxwell eran unas ecuaciones que se dedujeron y se vio de que, bueno, pues de que tenían muchos parámetros que no se podían resolver. Se hizo una simplificación y de esa simplificación, donde se eliminó las ondas longitudinales inegentrópicas, se creó los teléfonos móviles y demás gracias a una interpretación, digamos, parcial y reduccionista de esta realidad. Pero es que estas ecuaciones transversales, sabemos, y los ingenieros de telecomunicaciones saben perfectamente, que se propagan a una determinada velocidad concreta, la velocidad de la luz, en un medio concreto. En el vacío, esa velocidad es máxima y está alrededor de los 299.700 kilómetros aproximadamente. El tema que quiero decir aquí es que lo que vimos, y eso lo han visto varios físicos alternativos como Konstantin Meil y demás, es que los términos longitudinales no tienen asociada una velocidad propia de ese medio, y que por consiguiente estas ondas pueden ser desde infinitas, es decir, se pueden propagar instantáneamente a cualquier lugar del universo, o a cualquier forma de velocidad. ¿Esto qué significa? Pues significa que si en el espectro de la velocidad de la luz puedo guardar una enorme cantidad de información, desde el infrarrojo al visible, las ondas de radio y demás, si la velocidad cambia, para cada una de esas velocidades poder guardar exactamente la misma cantidad de información. Por consiguiente, la cantidad de información que puedo guardar en una onda que no se propaga a una velocidad concreta, sino que puede variar, es simplemente infinita. Y esto nos conecta con otro aspecto que no menciono en el libro, que sería el concepto que siempre se ha hablado en todas las tradiciones antiguas, que es el concepto de Akash, el concepto de campo de información. Bien, ese campo de información, si nosotros tenemos unas ondas que se pueden propagar a velocidades supralumínicas, infralumínicas o instantáneas, y para cada una de esas velocidades podemos encabecer el mismo espectro que podemos actualmente encabecer en las ondas electromagnéticas, que son las ondas que utilizan pues, los teléfonos móviles y demás, imaginad la cantidad de información exponencial que se puede guardar. Es decir, esta energía etérica lo que nos está diciendo es que nos permite comprender el mecanismo de la conciencia del universo, es decir, cómo el universo guarda tantísima información para saber en todo momento qué hacerlo, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Es decir, por un lado sería energía, pero también sería un campo de conciencia, un campo de información. Bueno,
Bueno, en una segunda etapa, porque esta es la etapa que iría hasta más o menos el año 2013-2014, lo que hice fue pues, estudiar estas ciencias tradicionales, porque yo ya estaba viendo de que todo esto los antiguos ya lo sabían. Estudié astrología, estudié alquimia, estudié otras ciencias que se irán explicando en el capítulo 7 de esta obra y que para mí es de largo el más importante de toda la obra, cuando aborde el conocimiento anterior al método científico moderno. Por tanto, quiero dejar muy claro que ciencia no material es ciencia etérica, y ciencia etérica es campos de información, energía y energía vital, la energía de la que forma parte el ser humano. Por tanto, no estamos contradiciendo absolutamente nada, lo estamos ampliando enormemente. Bueno, yo creo que sobre el libro aquí pues, se ha explicado básicamente todo. Quisiera cerrar con el mismo científico con el que cierro la obra, que es Sir John Eccles. Sir John Eccles fue el primer neurólogo en ganar un premio Nobel de medicina, más en concreto en el año 1963. Y por ese motivo la Cámara de los Lores lo nombró Sir. Eccles, en una de sus obras, que tengo aquí, que es cómo la conciencia controla el cerebro, llegó a la conclusión, después de estudiar una determinada zona que coincide con el séptimo chakra de las tradiciones hindúes, que había un campo, una zona del cerebro que era estimulada varios segundos antes de que se produciera un pensamiento. Y por consiguiente, John Eccles llegó a la conclusión, después de muchos años de estudiar el comportamiento de las sinapsis neuronales, de que había un campo de información, había algo fuera del cerebro que controlaba a todos los seres vivos y que por lo tanto controlaba el cerebro. Esto quiere decir que el cerebro no era nada más que el transductor físico y material de una realidad no material que procedía del exterior. Eccles creó dentro de lo que sería la neurología una corriente que evidentemente, sobra decir, el academicismo ha despreciado completamente, que sería el dualismo, es decir, la conexión entre mente y alma, dejando muy claro de que el campo no físico y no material, el alma y el espíritu, que no es exactamente lo mismo, controlan el cerebro y a la personalidad. Esto también nos llevó a un segundo libro, que es La personalidad y su cerebro y cómo ellos interaccionan. Este es un ensayo maravilloso que escribió al lado de Karl Popper y nos da suficientes argumentos para entender cómo interacciona la psique o alma con la realidad física o material. Eccles no lo menciona en ningún momento, pero deja entrever muy claramente de que esta realidad que está afuera, no física y no material, tiene que ser necesariamente comprendida a través de una energía que cumple con los principios anteriormente expuestos. Este último libro, porque Eccles tiene mucho más, Evolución del cerebro y creación de la personalidad, es uno de los libros más maravillosos, es uno de los últimos libros que escribió Eccles, y en la evolución del cerebro, desde el reptiliano pasando por el límbico y llegando hasta el neocórtex, nos explica cómo se ha ido creando la evolución de la personalidad. Por tanto, es una persona que de fisiología sabía muchísimo. Y bien, pues esto es todo con referencia al primer capítulo. He decidido dividirlo en dos partes porque es bastante denso. No espero que, si me has escuchado estos dos vídeos, puedas comprender todo lo explicado aquí. Simplemente que te sirva en este primer capítulo como una serie de ideas que luego a posteriori, a forma de leitmotiv o de motivos, iremos recurriendo a lo largo de todos estos vídeos y que nos permitirán comprender este salto evolutivo que la ciencia no material, de la que nos hablaba Nikola Tesla, puede dar a la humanidad. Te espero en los siguientes vídeos, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el capítulo 2 de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Muchas gracias por tu atención.